Bueno, comenzó a circular hace unos días el libro Rosario de México, libro el cual Rosario Robles cuenta muchas cosas sobre, es una reflexión y una crónica de lo que fundamentalmente lo que han sido, lo que fueron para ella los años durísimos en que estuvo en la cárcel, 2019-2022. Me invitó hace varios meses a escribir el prólogo y escribo el prólogo de este libro. Me permito, antes de saludarla, leer 2 párrafos del prólogo. Escribo: ¿qué podría aplacar una desgracia de esa dimensión? Porque 3 años arrebatados de forma tan violenta a una mujer tienen que ser considerados sí o sí una desgracia. Sin embargo, aquí está ella para poner en entredicho la lógica de la frase anterior y confirmar que siempre podrá haber un futuro mientras no dimitan la voluntad y la inteligencia. Rosario no solo levanta el brazo y la frente para hacer un pase de lista y gritar «sobreviví, estoy viva, viva», sino para contar, detallar que los 3 años robados pudieron haber sido también los más formativos y quizá tan útiles como los muchos otros de su exuberante biografía. En eso creo que radica la corriente invisible, la enseñanza, el encanto de esta historia. A Rosario la clavaron en la cárcel para convertirla en un objeto de deshonra, en un símbolo de inagotable humillación. No lo consiguieron. Ya en libertad, sin el rencor como combustible, ha sabido resurgir para rehacerse e incluso tratar de regresar a la vida pública. Se dice fácil, su destino perfilaba un largo ostracismo en el sentido clásico del término, el destierro existencial. Se buscó inscribir su nombre como ejemplo puntual de quienes se hicieron de una riqueza y un poder indebidos, inaceptables, imperdonables para el fiero régimen vengativo. Repito, no lo consiguieron. Y si bien, como escribe Siri Husbeth, es imposible adivinar el final de una historia mientras está viviendo, hoy bien puede afirmarse que el destierro de 3 años de Rosario Robles no será el capítulo final de su, repito, abundante, copiosa biografía. Y aquí estás, Rosario de México, aquí estás con tu libro, presionada otra vez con noticias que leemos por aquí, pero aquí estás sin el rencor como combustible de la Rosario que hace año y medio salió de la cárcel. Buen día, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Ciro, te agradezco muchísimo, Manuel. Bienvenido, Muy buenos días. Te agradezco enormemente, además, el que hayas escrito el prólogo del libro. Para mí era muy importante. Tú eres una gente a la que no solamente admiro, sino a la que respeto y quiero muchísimo. Son muchos años. Hemos compartido desde trincheras diferentes, muchas luchas, muchas batallas. Hemos chocado. Hemos chocado. Hemos estado cerca. Sí. Pero siempre, pues como digo en el libro, con la enorme alegría de estar celebrando la vida y la libertad. Ambos estamos celebrando la vida y la libertad, Ciro, y creo que esto es algo muy importante. Y ¿Qué lo es que Rosario yo trato, de México, Rosario? mi ¿Qué verdad, es este libro? ¿Qué mi es? verdad. Me parecía muy importante que frente a todo el lodo que se había lanzado, frente a toda la estigmatización que se hizo de mí, frente a todo pues toda esta andanada, pudiera yo, después de lo que se vivió, después de que fui ganando poco a poco cada uno de los amparos que demostraron mi inocencia, todavía la semana pasada acabo de ganar 2, en donde se determina por un tribunal colegiado una suspensión definitiva de la orden de aprehensión que me habían girado, porque hasta me acusaron de delincuencia organizada. Es decir, la hazaña fue brutal. Y yo quise contar mi historia, no solamente de la infamia de la que se trató, de la forma como se orquestó esta actuación en contra mía, el que yo haya regresado del extranjero para enfrentar una audiencia, como lo hemos platicado, el que se haya decretado una prisión preventiva con una licencia que ya se demostró Ministerio Público y juez
que era falsa, ¿no? Ya no es el dicho de Rosario Robles, y habiendo ya sobrellevado mis juicios con un sobreseimiento, una declaratoria prácticamente absolutoria, entonces me parecía muy importante narrar esta parte de la injusticia que prevalece en México, del uso político de la justicia para combatir adversarios, pero también narrar la otra parte, ¿no? La parte oscura que vivía en la cárcel, del momento de llegar y del momento de preguntarme el por qué estoy aquí, de darme de topes contra la pared, hasta pasar a esta parte luminosa, sí, de encontrar allí un espacio de acción, de apoyo, de solidaridad, de sororidad con otras mujeres. Y cómo eso te revive, me da, cárcel, te da una fuerza, me da una razón, muy bien en el libro. Me da una razón de vivir. Yo estaba en un momento muy difícil, y lo sostengo claramente, yo creo que no hay nadie que esté en la cárcel que no piense en el suicidio. Yo lo pensé, Ciro, yo pensé en terminar toda esa situación, pero tienes una estructura y sobre todo yo tenía una hija que estaba luchando allá afuera de manera muy valiente, y que Mariana. Luchó los 3 años. Así es, entonces yo no me podía vencer. Pero cuando me llega a mí el libro de Víctor Frank, de El hombre en busca del sentido, haz de cuenta que me llegó providencialmente, porque yo dije, si este hombre en un campo de concentración, si no sabes si vas a morir en el segundo siguiente, encontró una razón para su existencia y logró sobrevivir, yo tengo que lograrlo. Y fue la comunicación con esas mujeres, fue el entender el trabajo, porque trabajaron. Exactamente, sus causas, fue lograr que fuera el ministro Saldívar a la cárcel como parte de este trabajo político. Eres muy generosa o reconoces lo que hizo Arturo Saldívar en las páginas de tu libro. Lo tengo que reconocer, sí, porque él tuvo ese gesto. Yo ahí aclaro que la posición del ministro Saldívar con relación a mi caso, a pesar de que él siempre sostuvo lo del efecto corruptor, no quiso aplicarlo en mi caso, ¿no? Sí. Pero, y me interesaba mucho que él supiera que no iba a ir a hablar conmigo y hablar de mí, sino que yo quería mostrarle esa situación en la que vivían y viven muchas mujeres que son inocentes, que están en la cárcel con este abuso de la prisión preventiva, y él tuvo el gesto de decir que sí. Él escuchó, él se conmovió. Ahí narro pues lo que para mí es un momento histórico. Yo pienso que ese video, que seguramente han de haber grabado, lo debieran ver jueces y magistrados para entender que... El mensaje de Arturo Saldívar. Y sobre todo que te están hablando mujeres, personas, seres humanos de carne y hueso, que están viviendo una circunstancia de injusticia, que no le das oportunidad, de una nueva oportunidad, y que tienen derecho, y que la justicia sigue siendo la gran asignatura pendiente de este país. Creemos que con esta lógica punitiva vamos a disminuir el delito, y es totalmente falso. Nos metemos a más gente a la cárcel y tenemos más delincuencia, tenemos más delitos. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es el verdadero camino para lograr llegar a una sociedad justa. Y entonces el libro trata de esto, trata de la historia de mi familia, de cómo vivieron este encierro. ¿Cómo acompañó también tu familia? Tuvimos oportunidad, todo Miriam Moreno, de hablar con ellos. Así es. Te quieren mucho, estás rodeada de afectos, Rosario. Así es, de mi hija Mariana, que incluso participa en el libro, porque son las segundas víctimas. A ver, vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con Rosario Robles. Acaba de publicarse el libro Rosario de México, editado por Grijalbo. Gran testimonio, una crónica en primerísima persona y una reflexión al mismo tiempo de lo que fueron esos años. Volvemos. Una vez en tu carrera de política recibiste un pequeño reproche fraterno. Recibí muchos reproches, pero ni eran pequeños ni eran fraternos. Hay que reconocer que de repente el presidente López Obrador saca algunas buenas, ¿no, Manuel? Lo único es un pequeño reproche fraterno a todos. Como decían, ya nos robaron, no nos volverán a robar, ya nos saquearon, ya nos saquearon, no es ahora o nunca. Gracias, México no se acaba. Gracias.
A ver, bueno, estamos conversando con Rosario Robles sobre el libro que acaba de publicar, editado por Grijalbo Rosario de México. Pero antes, Rosario, esta nota que publicó, solo 24 horas, si no me equivoco, Sí, el viernes la pasado, tuvo Ciro, sí. como nota principal. Fiscalía General de la República va otra vez contra Rosario Robles. Rosario. Sí, ¿Pero por qué causa? Y aquí dice, leo la nota, autoridades investigan irregularidades en la gestión de la extitular de Sedatu, Rosario Robles, que representan un posible daño al erario por 1,000 y tantos millones de pesos, de acuerdo con documentos basados en la auditoría forense de la dependencia correspondiente a 2017 y 2018. lo mismo, Ciro. Es decir, si tú lees ya la nota y ves las observaciones y los elementos que supuestamente configuran esta situación, pues no tienen nada que ver con la secretaria y sus funciones. Todas están vinculadas a actuaciones de la Oficialía Mayor, que tienen que ver con licitaciones, que tienen que ver con procedimientos administrativos. Yo le he pedido a mis abogados que se presenten ante la Fiscalía General de la República, que por una vez más, por medios de comunicación, nos enteramos de investigaciones, no sabemos si realmente vayan en contra de mí. Como siempre hemos dicho, mi nombre es el que ponen porque vende, ¿no? Sí. Pero que aquí estoy. Yo no me he ido del país, yo estoy aquí en México, yo estoy ¿Te podrías ir? Me podría Ya, ir, porque ya fuiste me podría ir tranquilamente, pero yo estoy aquí, sigo dando la cara y la voy a dar porque como se ha demostrado una y otra vez y se volvió a ratificar el jueves pasado, yo soy inocente. Entonces, no me preocupa, me ocupo en el sentido de que vean los abogados de qué se trata, pero pues más bien esto se da en un contexto, primero de que viene el libro, dos, de que el vocero de la candidata presidencial oficialista declara que me van a meter a la cárcel como si ya Fernández Noroña estuvieran ya ya dieran órdenes ahí en la fiscalía, cosa que dudo. Y pues creo que la verdad no hay que darle mucha importancia. Yo le doy importancia a esos dos amparos que gané, en donde me dieron la razón absolutamente, porque había vicios de origen en las acusaciones que hizo la Fiscalía General de la República, y al hecho de que ayer una juez determinó que antier, el martes, que la licencia era falsa. Ya no solo es el Ministerio Público, ya también la juez dijo la licencia es falsa. No pudieron vincular a la que usaron para encarcelarme. Que tenías 2 domicilios y que me podía fugar. Que eras sospechosa. Riesgo de fuga. Así es. Entonces, pues ahí están. O sea, ya no es solamente 3 años de libertad, así Rosario. es. 3 años. Pero, agosto 19, agosto 22. Tú dices algo muy importante. No salgo con este ánimo de resentimiento, de venganza, porque eso yo leí mucho a Mandela ahí. Y Mandela dijo algo muy importante al salir: si yo saliera con este odio y resentimiento me quedaría atrapada en esas 4 paredes. Y no, Ciro, yo quiero volar, yo quiero ser libre, hoy tengo mi nieto, quiero dejarle un mejor país, seguir luchando por un México mejor. Ahí mismo al final hablo de un capítulo de lo que yo pienso, de lo que debe ser un México sin miedo, un México en el que podamos vivir en paz, con seguridad. Y trato de aportar algunas ideas, porque pues yo sigo siendo una política, yo soy una política. Y lo vas a hacer siempre. Me quisieron sacar de la jugada, lo lograron hasta cierto punto, pero no estoy activa en ninguna campaña presidencial, pero estoy aportando con mis opiniones, con mis columnas, ya me volví una tuitera profesional. Sí, te seguimos. Y entonces pues creo que lo más importante de esto es demostrar que te pueden golpear, te pueden doblar en un momento determinado, pero tienes la capacidad de levantarte, de ser pues perseverante, de tener el temple, tener la fortaleza, porque son pruebas muy grandes y es una prueba que yo siempre he dicho, Ciro, y lo digo en el libro: conozco todo México,
No hay un lugar de este país que no haya recorrido a lo largo de toda mi carrera política. Soy una mujer de territorio. Esa parte no la conocía. Esa es mi única diferencia, tal vez, en términos de conocimiento del país con López Obrador. La cárcel. Conozco el agujero, conozco la alcantarilla, conozco la injusticia y conozco esa circunstancia en la que nos da por juzgar y levantar el dedo flamígero de una manera muy sencilla. Y lo cuentas, repito, y lo cuentas muy bien en el libro. Cuentas lo que fue la pandemia allá adentro y también el trabajo, porque finalmente lo dices, yo soy política y cuando viste una oportunidad empezaste a hacer política y lograste, entre otras cosas, por ejemplo, que las autoridades de salud fueran a hacer mastografías. Así es. ¿Cuánto tiempo, recuérdame? Es que llevaban de no hacer 2 años de la pandemia, los 2 años de la sí, pandemia. Y lo conseguiste. Sí, porque uno dirá, es un pequeño logro, ¿no? No, es un logro muy importante. Estamos hablando de mujeres, de 1,400 mujeres. Yo estuve en una audiencia ante el juez, le informé de esta circunstancia. Al día siguiente me mandan llamar y me dicen, aquí firme la autorización para que salga, que le vayan a hacer la mastografía. Y le digo, no, yo no pedí una, yo pedí 1,400. Y entonces al rato ya llegaron los carritos y pues hasta yo lo inauguré porque había sido la gestora. Y también aprendes que el poder, Ciro, yo aprendí eso de manera muy importante, el poder no está asociado forzosamente a un cargo, a un presupuesto. El poder lo puedes ejercer cuando hay esta vocación, incluso dentro de la propia cárcel, incluso encerrada en 4 paredes. Y eso es lo que trato de narrar aquí en este libro y de reivindicar también una trayectoria de muchos años de servicio a mi país y de las cuestiones que yo he tratado. El otro día estaba haciendo las primeras veces y realmente he sido una pionera en muchos sentidos y no voy a permitir que ese legado y sobre todo mi apellido que hoy lleva mi nieto, esté manchado, Ciro. Saliste viva, Rosario. Aquí estamos. Saliste viva, no me refiero solo desde luego a la parte física, saliste viva. Y creo que este libro es un ejemplo. Rosario Robles fue organizadora de un proyecto exitosísimo de promoción de voto, de organización de voto en 1997 para el PRD, cuando el presidente del PRD era Andrés Manuel López Obrador. Aquellas Brigadas del Sol que le dieron una votación enorme al PRD y que llevaron al triunfo del PRD y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México. Fuiste la secretaria general de gobierno con Cuauhtémoc Cárdenas, luego fuiste, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue a buscar se fue de candidato presidencial, fuiste jefa de gobierno del Distrito Federal, fuiste presidenta del PRD y luego fuiste funcionaria, 2 veces secretaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese es Rosario Robles. En cada uno de esos capítulos podríamos quedarnos 1 hora, ¿no? Y además muchos de ellos luchadora polémicos. Por los derechos de las mujeres. Y aquí estás, vemos por tus tweets que simpatizando en este proceso electoral con el proyecto del Frente del PRI, del PAN y del PRD, y con la candidatura de Xóchitl Gálvez. Con cuidado, con mesura, sí, pero sin duda también. Sí, porque yo tengo que concluir todo este proceso, pero creo firmemente en la necesidad de un cambio en nuestro país, de lograr que no sigamos por este proceso de destrucción y de defender nuestra democracia. Y yo, puedo tener diferencias con Xóchitl, pero antes que nada está México, y además le reconozco algo muy importante, Ciro, que es su valentía. Es decir, se necesitan muchas faldas para ir a ser una candidata presidencial en este contexto de tanto autoritarismo, de intromisión del presidente, de tanto dinero invertido en la campaña oficial, y ella ha tenido esos arrestos, esa valentía, y yo creo que eso vale mucho. A ver a cuántos mexicanos convence de votar por ella. ¿Te parece una buena idea abrir una campaña en Fresnillo, Zacatecas? Pues yo ¿Te creo parece una buena idea? Yo creo que ella lo que trata de demostrar es que no vivimos en el México que nos narran, en el país feliz, feliz, feliz. O sea que hoy en México hay miedo. Fíjate, algo lo narro ahí,
que me decía la gente ya cuando salí, es que hay muchas maneras de estar presos. Estamos presos todos. Tenemos 4, no barrotes, tenemos estas limitaciones de que no podemos salir a la calle, de que nuestros hijos no podemos salir a la calle si no sabemos si van a regresar nuestras hijas vivas. Entonces el que simbólicamente, así como Andrés Manuel una vez empezó en el municipio más pobre del país, en 2006 Metlatóno, 2012, en Guerrero, en la montaña guerrerense, en el 2006. En el 2006. Metlatóno. Para dar un mensaje simbólico. Así Xóchitl creo que está dando ese mensaje de que el tema de la seguridad, el tema del cuidado, de la protección de los mexicanos va a ser una prioridad de su gobierno. Es correcto. Y empezar por el municipio que tiene la mayor cantidad de percepción de inseguridad, ¿no? 97%. Los reportajes que ustedes han hecho pues, son demoledores Es correcto. al respecto. Y tú decías, yo me acuerdo que se te criticó mucho, Rosario, porque en algún momento mientras fuiste funcionaria federal, fuiste la única entre priistas que dijo, usted no está solo, presidente, se lo dijiste a Enrique Peña Nieto. ¿Qué diferencia ves ahora donde no está solo y es una oda al presidente, ¿no? Donde no se equivoca nunca, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Porque no tiene pares, digo, no quiero decir que tengan que ser los del gabinete pares del presidente, pero no tiene un equipo que esté a la altura de señalar aspectos que no son positivos. Por ejemplo, la visita de Trump. La visita de Trump cuando todavía era candidato, cuando todavía no era la del presidente. 2016. La de los Pinos, ¿no? Sí, la cuando de vino Videgaray con Peña. 2016 con Peña Nieto. Tú eras secretaria. Sí, Yo era secretaria. Hubo un debate muy fuerte. Sí, claro. Si Hubo tenía un que debate venir, muy si fue un fuerte, error, ¿no? si no Es tenía que que había una venir. parte muy importante que decíamos, Empezando por la canciller, por no, Claudia sí, Ruiz. Claudia. Ruiz Massieu. Se Claudia. tuvo que ir del gobierno el secretario de Hacienda, Luis Correcto, Videgaray, Luis quien Videgaray, se dijo que quien había dijo, sido el si hay una promotor. responsabilidad, pues la tomo yo. Sí, sí. O sea, hubo un debate, o sea, había debate, había discusión, había ideas, porque había de alguna manera dos visiones en el gabinete del presidente Peña y se discutía delante de él. Él finalmente tomaba las decisiones, pero había esa libertad de decirle él no te decía qué tenías que hacer como secretario, tú le presentabas los proyectos. Y yo en algún momento sí quiero discutir el enfoque de política social que tuvimos nosotros con el enfoque que tienen ahora y que quieren darle continuidad. Nosotros no teníamos una lógica de dádivas, sino de derechos y de participación. Creamos 100,000 comités comunitarios. Entonces, y focalizamos, porque la cobija es nada más de un tamaño. Tú le puedes dar cobertura universal en adultos mayores a todos, pero entonces las carreteras las tienes hechos pedazos y se te mueren 26 en el metro. Entonces, ¿cómo? O llegas a un momento en donde no vas a tener ni agua. Y yo recuerdo muy bien ese pasaje de López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas y yo, secretaria de gobierno, en donde Andrés Manuel dijo, ingeniero, ¿por qué le invierte en recuperación de fugas de la vía primaria si eso no se ve y no da votos? Y el ingeniero le dijo, yo me comprometí a recuperar la ciudad y estoy pensando en los próximos 20 años. El ingeniero. El ingeniero Cárdenas. Se nos acaba el no tiempo. son más que nosotros, la inseguridad. Sí, sí. Híjole. Se nos sí, ¿No? su discurso, Del toda 97, posición, somos sí, más ¿no? que ellos. Somos más que ellos. Y los vamos a derrotar. Bien, ¿no? Felicidades, Rosario Robles, por Muchas el libro gracias. Rosario de México, editado por Grijalbo. Gracias por invitarme a escribir el prólogo. ¿No? Y el 20 Gracias. de marzo es la ¿En presentación, dónde? todavía no se ha resuelto por parte de la editorial, ya les estaría avisando, 20 de marzo. pero ya Está save the fijado. date, save the Eso, date. save the date, save the date. Bueno. Como dice la gente. Y gracias por estar hoy con nosotros. Al Suerte, contrario, suerte Ciro, con el y te libro. agradezco Supongo que va a jalar bien, enormemente. supongo que va a jalar bien. Yo creo que sí. ¿No? Felicidades. Bueno, gracias y gracias a todos ustedes.